Capítulo 51. 974.739 M41. Ubicación desconocida. Todo iba de acuerdo a mi diseño hasta ahora. Los Eldar habían sido adormecidos por una falsa sensación de seguridad y éxito mientras yo continuaba alimentándolos con una victoria tras otra. Por supuesto, me aseguré de que las victorias fueran lo más limitadas posible. A veces los derrotaba para evitar despertar sospechas. Eran una raza engañosa, por lo que naturalmente sospecharían engaño fácilmente, pero, de nuevo, me adelanté a su pensamiento. Simplemente tenía un mayor poder de procesamiento en mi mente. Había tirado 2 destructores híbridos y un solo saqueador híbrido por esa causa. Aunque lentamente devoró la fuerza de las fuerzas Eldar en el planeta y habían recuperado la mayoría de las piedras espirituales, no estaban lejos de lo cerca que estaban siendo observados. Los Spillings eran inútiles entre ellos porque los Eldar eran una raza de psíquicos que podían sentir a los Spillings muy cerca, pero una docena de supervisores de largo alcance era suficiente para rastrear cada movimiento que hacían. El Imperium también cayó directamente en mi juego. Eran mucho más crédulos que los Eldar. No necesitaba ningún truco especial bajo la manga para lograr que cumplieran mis órdenes. Nunca sospecharon que mi enjambre los engañaría para hacer algo. Todavía suponían que mis Zerg eran meras bestias y criaturas monstruosas. Se atrevieron a presumir demasiado. Habían pensado que su victoria era algo que habían logrado a través de la fuerza de voluntad y la fuerza marcial. Ninguno de ellos había sospechado que la razón por la que sus refuerzos continuaron llegando sin problemas fue gracias a mi intervención. Los escuadrones de Overlord estratégicamente ubicados liderados por supervisores formaron focos de estabilidad en Warp. El Inquisidor y sus lacayos pidieron tontamente todos los favores. Intentaron expulsar a mi Zerg del planeta, sin darse cuenta de que el planeta ya era mío y no era más que una trampa mortal para ellos y para el sector. Pasaron los días a medida que más y más regimientos de la Guardia Imperial y la Flota Imperial ingresaban al sistema solar para reforzar a los hombres en el planeta. Se agruparon alrededor de la fortaleza por un tiempo antes de dirigirse hacia el frente que se estaba haciendo más grande y más disperso a medida que pasaban las horas. Mis Zerg lucharon contra ellos amargamente, aparentemente luchando por sobrevivir. Los cuerpos de los Zerg caídos quedaron esparcidos por los campos porque las fuerzas de la Guardia Imperial simplemente estaban demasiado concentradas en eliminar los IV Clusters y los principales activos. No entendían por qué había tantos Zerg en llanuras vacías y valles aleatorios. No pasó mucho tiempo antes de que los imperiales bombardearan las minas en el norte donde se usaba el Hybrid Reaver para sacar a los Eldar de las sombras. Bombardearon las colinas y luego enviaron tanques e infantería fuertemente armada para masacrar al grupo Zergling de 1 millón de personas allí. Se llevaron a cabo acciones similares en todo el planeta y parecía que mis Zerg serían conducidos al último puñado de IV Clusters en cuestión de días. Fueron engañados. Está hecho, mente suprema. Hemos perdido más de 9 millones de Zergesnos en los campos de batalla. Los humanos se han adelantado tanto que están casi al otro lado del planeta. Incluso a su máxima velocidad, les llevaría casi 1 semana para que sus vehículos terrestres lleguen a la fortaleza, dijo Volram mientras esbozaba una sonrisa maliciosa. Aunque sus vehículos voladores transportarían infantería, no sería de gran importancia si podemos evitar que su flota vuelva a aterrizar. De eso, puedo asegurarles que su flota nunca volverá a ver el suelo, habló un nuevo jugador. Volram volvió la cabeza para mirar al recién nacido. Era el patriarca que la mente suprema había sembrado personalmente. El patriarca que Volram había creado apresuradamente era un avatar de su poderosa esencia, pero este había estado incubando durante semanas y recientemente había salido del caparazón. Incluso desde sus primeros momentos, el patriarca fue una criatura poderosa, y posiblemente tan poderosa físicamente como los jerarcas del enjambre, cuyos avatares eran criaturas verdaderamente poderosas por debajo del nivel de los cuerpos y avatares de comandantes como Volram o Helena. ¿Está nuestra flota completamente bajo tu mando, Anubis?, preguntó Volram. El patriarca Anubis, el comandante recién nacido del enjambre Zerg, asintió con su cabeza casi canina llena de colmillos afilados y caparazón blindado. Sí, Lord Volram. Los campos de asteroides han demostrado ser un nido excelente para nuestros voladores, y están bien escondidos de su red de satélites. Aunque requeriría la presencia de bionaves más grandes una vez que los humanos hayan sido expulsados, concluyó Anubis. Volram se giró para mirar el rostro gigante y resplandeciente de la mente suprema en forma de ojo. ¿Supermente? Parece que todo está en orden.
Volran, ordena a Sas que desvíe su sexta flota a este mundo. ¿Qué pasa con las flotas restantes? Preguntó Volran. Continuarán con el plan original. Quiero que el sector Riak sea invadido y conquistado en un ataque masivo y coordinado que tomaría al imperio por sorpresa y sin posibilidad de contraatacar. ¿Es esto sabio, mente suprema? Este sector parece más bien sin méritos, preguntó Volran. Aquí no hay ningún recurso mineral especial. Tampoco hay valor estratégico. No podemos lanzar ataques contra otros sectores imperiales con impunidad. Es un sector aislado acosado por enemigos. Ese es el punto, Volran. Está aislado y es un campo de pruebas perfecto para el enjambre contra el imperio. Estamos a punto de lanzar una invasión masiva de la galaxia en toda la galaxia, y necesito saber acerca de las capacidades de mis enemigos. Los primeros sujetos de prueba son el Imperio y los Eldar, y luego nos pondremos a prueba contra los orcos reales y el caos real que rodea esta lamentable excusa de sector. Volran hizo una pausa y luego asintió con la cabeza. Tu plan suena adecuado si lo tomas en consideración, mente suprema. Efectivamente, Volran. Sin embargo, pronto te pediría que volvieras a tu puesto. No puedo desperdiciar más atención aquí, y es por eso que te convoqué y creé a Anubis para que tomara el control de la situación en cuestión. Hay tres cosas con las que debemos lidiar. Los Eldar, las fuerzas terrestres imperiales y la flota imperial, todos deben ser tratados para el final del juego. Volran sabía que le estaba dando una opción. Yo, me ocuparé de la fortaleza imperial. Espero poner a prueba a sus campeones, se burló Volran, pensando en los marines espaciales que lucharon contra el Hybrid Reaver. ¿Estás seguro? Este cuerpo que llevas aquí no te conviene. Apenas tiene el poder equivalente al de un Hybrid Reaver en las mejores circunstancias, y aunque sería suficiente para vencer a algunos de ellos, no sería como tu cuerpo real. Lo entiendo, mente suprema. Sin embargo, sería muy agradable, sonrió el comandante humano de las fuerzas Zerg. Siempre un luchador, ya veo, muy bien. Tendrás el mando de nuestras fuerzas terrestres aquí. ¿Y tú, Anubis? Continuaré mi coqueteo con los voladores, mente suprema. Acosaré su flota y paralizaré los sistemas satelitales y los conduciré de regreso al frío del espacio, declaró Anubis con confianza. Cuida tu orgullo, joven patriarca. Recuerda el plan. Mi plan debe llevarse a cabo sin un error. Por supuesto, mente suprema. Muy bien, entonces. Yo mismo me ocuparé de los Eldar. Parece que los Eldar han localizado lo que realmente buscaban. Necesitaré la mayoría de los híbridos que tengo en este mundo, por muy pocos que sean. ¿Cuántos necesitarías, Volran, para llevar a cabo el asedio de la fortaleza? Toma tantos como necesites, mente suprema. Me las arreglaré con lo que esté disponible. Por admirable que sea tu sentimiento, Volran. No tendré ningún error. Las bombas de virus están en la bóveda subterránea más profunda, oscura y segura debajo de esa fortaleza. Incluso ahora, los humanos se acercan al bastión sensorium tan profundo en nuestro dominio. Siento que su psíquico, un bibliotecario, se acerca. Volran se rió entre dientes. Me ocuparé de él. Hablaré palabras de gran engaño y él será el pistoletazo de salida de sus planes. Asegúrate de que entre en pánico lo suficiente como para llamar a sus comandantes a la fortaleza. Su frente debe romperse si realmente quieres derrotar a los imperiales. Sí, mente suprema. Aparté mi atención de la reunión y me concentré en lo que necesitaba para tratar con los Eldar. Supermente vs Eldar. 978.739 M41. Ubicación desconocida. Sabía que habían encontrado algo. Encontraron una estructura oculta cuyo encantamiento psíquico había sido tan poderoso como para esconderse de mis miradas, tan diluidas como estaban a través de los supervisores. Aún así, la totalidad de las fuerzas Eldar habían comenzado a moverse, y sentí que habían usado su cacareada telaraña para reubicar su campamento base donde mentía su consulta. Ubicada en la ladera de las montañas más altas de este mundo, la estructura Eldar parecía casi como si fuera un cañón gigante apuntando hacia el cielo. No me gustó el aspecto de la cosa, pero fue peor cuando los Eldar comenzaron a restablecer su campamento en la base de esa estructura. Toda el área se había fundido para revelar un lugar cuidadosamente diseñado que los Eldar habían creado hace muchos miles de años. Parecía ser una posición naturalmente defensiva. Rápidamente establecieron docenas de zonas de muerte alrededor del camino que conducía a la antigua estructura. Zerg. Marchamos a la guerra. Mi llamada despertó al enjambre una vez más. De las profundas grietas entre las colinas y las montañas bajas salían Zerg de todo tipo.
Algunas unidades más avanzadas tuvieron que ser transportadas desde IV Clusters, pero no eran motivo de preocupación. Dada la legión de miles de serguesnos que se agrupaban bajo la montaña sobre la que los Eldar habían preparado su nueva base, confiaba en mi victoria. El único problema era que la extraña estructura Eldar podría haber contenido una puerta a la telaraña lo suficientemente poderosa y grande para que los Eldar trajeran refuerzos. Sin embargo, no estaba demasiado preocupado. Estaba listo para casi cualquier cosa. Un destructor híbrido rugió mientras flotaba desde la entrada del camino hasta la montaña. Era una gran montaña con muchos senderos sinuosos que subían. Este destructor no era nada especial hasta este momento, pero estaba a punto de usar la criatura. Los Zerg sobre el terreno necesitaban un líder con un enlace psiónico estable para comandarlos, y no tenía a nadie disponible aparte de mí. Ven. Supermin te llama. Poseía el destructor híbrido y sentí que los cristales de Kaidarin dentro de su cuerpo brillaban mientras buscaban contener el pequeño fragmento de mi esencia. La criatura se estremeció cuando su carne y su reserva psiónica crecieron hasta niveles increíbles. Los dos pares de tentáculos psiónicos en la espalda de la criatura se extendieron y estiraron y sus extremos se dividieron en dos. Ahora, tenía 8 tentáculos psiónicos que emitían energía peligrosa. Las hojas en forma de alas en su espalda también crecieron y las articulaciones dobladas crecieron para que pudiera usarlas en ataques cuerpo a cuerpo. Su torso se agrietó y estalló en un nuevo y mayor tamaño y armadura. Creció y se endureció un caparazón más grueso, lo cual era nuevo para esta criatura que dependía en gran medida de sus poderes psiónicos más que de su destreza física. Saqueadores, asistan. A mi orden, 2 Hybrid Reavers que escoltaban este cuerpo se acercaron. Me conecté a sus mentes y los convertí en poderosos nodos psiónicos para mantener un fuerte control sobre las criaturas. Los hidraliscos y las cucarachas se reunieron alrededor de los 3 híbridos, y luego aparecieron 4 gusanos nidus detrás de nosotros y arrojaron 6 infestadores. Los ultralisks tardarían un poco en llegar. Esto se hará por ahora. El exarca Araesir de los Direi Avengers gruñó detrás de su máscara. Él y las fuerzas Eldar restantes defendieron el acceso a la antigua instalación de armas Eldar lo mejor que pudieron y aguantaron bien contra el enjambre durante más de 3 días de batalla interminable. Incontables e innumerables Zerglings se lanzaron contra las armas pesadas del arsenal Eldar mientras las criaturas más pesadas se batían en duelo contra las poderosas armas y las temibles habilidades de los Aspect Warriors. Aunque cada centímetro de terreno construido por los Zerg le había costado al enjambre 10 veces más criaturas por cada guerrero Eldar que caía, los Eldar tenían un número limitado mientras que el enjambre parecía no preocuparse por arrojar a sus criaturas guerreras a los Eldar. Una y otra vez, los Eldar derribaron decenas de serguesnos, destrozaron los hidraliscos y destrozaron el caparazón blindado de las cucarachas, y aún así llegaron. Los muros de Zerg muertos no los desconcertaban como si fueran incapaces de sentir miedo y mucho menos aprensión por el número de sus compañeros Zerg muertos. Guardianes, al sur-suroeste. Hay una columna de serguesnos saltando hacia ustedes. Disparen el cañón Shuriken. Gritó el brujo Evandrasro, el último comandante de las fuerzas de Urtue. Incluso los exarcas y los brujos habían caído en las últimas horas, su fuerza y resistencia se gastaron en desesperación. Los brujos lanzaron sus hechizos sobrenaturales más mortíferos, asando a cientos de Zergs y devolviendo oleadas de espinas de hidralisco a los de su especie. Los Eldar descubrieron rápidamente que su capacidad para extraer energía de la disformidad había aumentado mucho cuando estaban cerca de los Zerg. No era nada especial, pero la mirada de Slaanesh se había disipado cuando los Zerg estaban cerca. Sin embargo, el alivio que sintieron los Eldar no fue suficiente compensación. El verdadero peligro de la presencia Zerg todavía estaba allí, y solo significaba que los Eldar podían usar sus poderes psíquicos al máximo. El cañón Shuriken escupió la poderosa munición cristalina a los Zerg que se aproximaban, destrozando a los Zerglings de su carne. Aún así, había más Zerglings allí. Las versiones aladas de los Zerglings, conocidos como Raptors, habían liderado a los Zerglings en un aterrador ataque repentino. Enviando Zerglings normales por delante, hábilmente habían vaciado el cañón Shuriken de su cargador antes de saltar sobre los guardianes que manejaban el arma pesada. Sin embargo, los Eldar habían previsto tales movimientos. 3 Direi Avengers y una sola Warp Spider se mudaron, cubiertos por 6 guardianes. Los Direi Avengers dispararon su catapulta Shuriken con una precisión impresionante, derribando Zerglings y Raptors mientras saltaban en el aire.
Al caer, los Zerglings quedaron vulnerables por un momento cuando los guardianes vertieron su propia potencia de fuego sobre los cuerpos. Sin embargo, aún había más Zerglings y Raptors. Un Zergesno había hecho un movimiento en zigzag, evadiendo el fuego de shuriken de un guardián y casi estuvo dentro del alcance de las garras. Sin embargo, el guardián no pudo responder. Estaba disparando su arma sobre 3 Zerglings que se moverían hacia los Dire Avengers si no los mataban en ese momento. Fue solo un momento de elección, pero el guardián se salvó. La Warp Spider que se había hecho a un lado, parpadeó y estrelló su Death Spinner contra el Zergling, derribándolo. Luego disparó su arma, cortando al Zergling en miles de pequeños pedazos y luego dejando un gran camino de 7 Zergling muertos. Fue entonces cuando se recargó el cañón Shuriken y se colocó una poderosa potencia de fuego pesada sobre las filas de Zerglings que vieron su derrota y retrocedieron. Los Eldar no descansaron ni abandonaron la cautela. Habían visto morir a demasiados de sus hermanos y hermanas en esos momentos de alivio. De hecho, su precaución no estaba equivocada. No un momento demasiado pronto, el suelo explotó. Un hidralisco y 3 cucarachas salieron de agujeros y se encontraron con los Eldar. Los Dire Avengers rápidamente entraron en acción y sumergieron sus Power Swords en las cabezas de las cucarachas y el cofre del hidralisco. La última cucaracha que quedaba se tambaleó un poco hacia atrás cuando los guardianes dispararon sus shurikens a la cabeza de la cucaracha. Luego, cuando la lluvia de cristales de shuriken terminó, Warp Spider saltó sobre la cucaracha y disparó el Death Spinner justo en la espalda de la cucaracha, a cuya distancia ni siquiera el grueso caparazón de la cucaracha pudo detener el alambre de monofilamento disparado contra ella. Esa fue solo una de las muchas escaramuzas que el brujo experimentado logró salvar. Los ataques nunca cesaron. Continuaron implacablemente, cada ataque drenando lentamente a los Eldar de su voluntad y fuerza, y equivalía a que los Zerg descubrieran las debilidades en la defensa de las formaciones Eldar. Sin embargo, el puñado de máquinas Brightbone que las fuerzas Eldar habían logrado reunir en su recuperación de las naves Eldar caídas habían hecho bien su trabajo y habían logrado hacer retroceder olas enteras. Incluso cuando Araesir y su escuadrón personal de Dire Avengers destrozaron una docena de hidraliscos que intentaron derribar a los 4 Bright Guards disparando sus letales Bright Cannons contra las oleadas de Zerg, Evandrasro redirigió el ataque hacia una oleada de cucarachas. Los gruesos caparazones explotaron hacia afuera cuando 4 grietas volátiles en Warp y el espacio real se abrieron justo encima de ellos, y el impacto entrópico que tuvo en la carne de los vivos no les fue bien a las criaturas Zerg. Los Striking Scorpions se abalanzaron sobre los supervivientes de esa oleada de Zerg y los mataron. Sus espadas sierra atravesaron el caparazón y la carne de las criaturas con mucha sangre. No podemos aguantar mucho más, Exarca, dijo alguien mientras Araesir pateaba a otro Zergling en la cabeza antes de dispararle una ráfaga de pistola shuriken en el cráneo. ¿Es eso lo que has visto, clarividente? ¿Que todos moriríamos aquí? Preguntó el Exarca con una media mueca. No puedo ver eso, Sir, mi previsión ha sido bloqueada por este manto de vacío en la disformidad. El enjambre mira hacia atrás en este lugar espeluznante, respondió la vidente como si estuviera de pie junto al Exarca, aunque en realidad estaba de pie cerca. La entrada de la antigua construcción Eldar. ¿Sabes que es la primera vez que pronuncias mi nombre en lugar de mi título? Susurró Araesir, sin detenerse ni una sola vez para acabar con otro hidralisco. Vanellings. Gritó un guardián mientras él y su escuadrón disparaban su catapulta shuriken a una nueva ola de Zerg que se precipitaba hacia los Eldar. Los Pestelings eran realmente las pesadillas de todos los seres vivos. Las enormes gotas de ácido rodaron y rebotaron a una velocidad increíble. El vibro cañón solitario giró su cañón. Había logrado destruir las 3 oleadas anteriores de Pestelings que llegaron a esta última formación defensiva. Las líneas de defensa anteriores habían sido borradas días antes, pero ahora el Vibro Cannon se puso a trabajar. Vibro Cannon estaba encaramado en lo alto junto al vidente que se encontraba entre Vibro Cannon y D-Cannon y un pequeño grupo de guardianes. El estrecho embudo de pulso sónico bañó al escuadrón de Pestilings, compuesto por una veintena de personas, cuya carne se partió y el ácido explotó hacia el exterior. Sin embargo, los Eldar fueron engañados. Los Pestilings eran un engaño. ¡Cuidado! Sir, retrocede. Gritó el vidente a través de la telepatía, y Araesir y sus Dire Avengers explosivamente retrocedieron varios pasos cuando 3 grandes cápsulas se estrellaron contra donde acababan de estar. Ah. Los infestadores. Todavía no los he visto en acción, gruñó Araesir, estas cápsulas contienen enemigos. Destrúyanlos.
Él y sus Dire Avengers retrocedieron junto con otros Eldar, empujando la línea Eldar un poco hacia atrás, pero dio suficiente espacio para que el Decanon al lado del Fser apuntara. Las 3 cápsulas fueron destrozadas por el torrente extremo de Warp y la realidad fusionándose en algo aterrador por un solo momento. Araesir vio los cuerpos a medio terminar de extrañas criaturas humanoides desde el interior de las vainas que se trituraban hasta convertirlas en una espesa pasta de carne. Allí. Ahí está la criatura, mi querida Sir, susurró el vidente. ¿Cómo acabas de llamarme? Preguntó el exarca. No creas que no me di cuenta de cómo me mirabas. El ojo de mi mente está más agudo que nunca. También sé que sentiste algo por mí desde que nos conocimos hace tantos años, murmuró Selleris. Pero nunca es el momento adecuado, ¿verdad? Nosotros, los Eldar, ya no tenemos el lujo del romance. Cuando terminemos aquí, podríamos caminar por la cúpula de cristal de Bieltan y admirar su belleza, respondió el exarca mientras él y su escuadrón se movían hacia la gigantesca criatura púrpura parecida a una larva. Los Dire Avengers derribaron a la docena de hidraliscos que protegían al infester antes de hundir sus espadas en la criatura larva. ¿Podemos sobrevivir a esto? Tengo dudas, respondió Selleris con un tono melancólico. Te protegeré, Selleris. ¡Qué pintoresco! Se rió entre dientes una voz siniestra que sacudió las mentes, no el aire dentro del campo de batalla. El enjambre Zerg cedió momentáneamente mientras se retiraban un poco. Has aguantado bastante tiempo ahora. Esperaba que te mataran en el día, pero aguantar tanto tiempo, me impresionó, dijo la voz que resonaba en la mente de los Eldar. Te conozco, eres el enjambre, me devolviste la mirada cuando intenté perforar este velo. Eres su maestro, susurró el vidente. ¿No estás? Un clarividente realmente ve a lo largo y ancho. Sí, soy la mente suprema. Soy el señor y el maestro del enjambre. No entiendo por qué nos persigues, mente suprema. Está claro que no eres una mera bestia, sino un ser de gran inteligencia y pensamiento profundo. Solo he visto un pequeño alcance de tus engaños y esquemas, y me ha impresionado la escala de tus engaños. Todo, respondió Selleris. Sin embargo, buscas matarnos. ¿Tienes miedo de la muerte en nuestras garras? Sabes que consumiremos tu alma en lugar de Slaanesh. Ante la mención del príncipe del exceso, todos los Eldar se estremecieron. ¿Por qué buscas consumirnos? ¿Por qué un depredador devora a una presa? Tú eres alimento para nosotros, tanto en la carne como en el alma. Consumimos sus cuerpos, consumimos sus almas y consumimos su esencia, y evolucionamos. Luchamos por la perfección y tendremos el lugar que nos corresponde en esta galaxia. ¿Qué lugar es ese? Somos los ganaderos de esta galaxia. Todos ustedes son ganado para ser arreados, criados y sacrificados. No matamos por placer. Consuélate con eso, si nada más alivia tu desesperación. Los Eldar habían reformado lentamente sus líneas defensivas mientras el vidente y la mente suprema invisible hablaban. Estás engañado. Y me estás entreteniendo, ¿y para qué? ¿Los señores de los espectros? Ya sé que has encontrado Wraylords adicionales y griega. Los estás reparando. Por supuesto, el choque contra los Ultralisks y los Reavers ha causado un daño bastante significativo, comentó Overmind. Y buscas ganar tiempo. Y he ganado suficiente tiempo. De hecho, las gigantescas puertas de la fortificación Eldar se abrieron para revelar a 4 Wraylords en todo su esplendor. Uno estaba armado con Star Cannon mientras que los otros 3 tenían Brick Lances sobre sus hombros. Ahí estás. El suelo frente a las líneas Eldar explotó y reveló el destructor híbrido y 2 saqueadores híbridos, y 2 gusanos Nidus que arrojaron nuevas tropas Zerg. Se exhibieron variantes de criaturas Zerg que aún no se habían visto en este mundo. La primera ola fue una línea gruesa de Pestelings y Gorgelings, moviéndose en una formación sincronizada de muerte, con formas ocultas de rapaces entre ellos. El D-Cannon y el Vibro-Cannon dispararon, abriendo grandes agujeros en esa ola de muerte ácida. Aún así, varios Pestelings y Gorgelings explotaron sobre las líneas Eldar, y algunos Eldar murieron gritando cuando el poderoso ácido se filtró entre sus armaduras rotas y disolvió su carne hasta los huesos. Los Eldar no vacilaron. Dispararon todo lo que tenían contra la nueva oleada de enemigos de todos lados. Los Wraylords avanzaron para unirse a los 2 escuadrones de Wraith Guards. Brick Lances atravesó la armadura de los grandes Beetles, la variante de Roach con una armadura más gruesa diseñada para el combate cuerpo a cuerpo. Habían cambiado un poco desde su creación, aunque los Eldar no lo sabían. Un Beetle ahora era una criatura grande, fácilmente tan grande como un Orc Nob, mientras que una Roach era solo tan grande como un Orc Boy.
Con su caparazón metálico más grueso, el escarabajo cargó hacia las líneas Eldar. Aunque eran 11 en total, lideraban escuadrones de cucarachas que los seguían. Las armas pesadas Eldar dispararon una vez más. 4 cañones Shuriken, 2 lanzamisiles, 2 lanzas brillantes y un solo cañón estelar enviaron todo lo que pudieron a los Zerg. Brick Lances destrozó las armaduras de Breathless y Roaches mientras que las otras armas atravesaron la carne. Les arrojaron granadas de plasma y explotaron, haciendo retroceder a los Zerg. Si solo hubieran sido los escarabajos y las cucarachas, entonces los Eldar podrían haber tenido una oportunidad. Los merodeadores pasaron junto a los cadáveres humeantes de cucarachas y escarabajos mientras las oleadas de Zerges nos acosaban a los Eldar. Algunos lurkers fueron derribados, pero ignoraron los daños. Mientras excavaban en la ladera rocosa de la montaña, llegaron más Zerg. Los infestadores salieron de los gusanos Nidus y se unieron a la refriega junto con los hidraliscos. Decenas de vainas infestadas llovieron sobre los Eldar, aplastando a un puñado de guardianes que no pudieron evadir las grandes vainas a tiempo. De los pops que sobrevivieron a la represalia Eldar se abrió para revelar 3 o 5 guerreros infestados. Los pops con 3 guerreros infestados revelaron 2 guerreros infestados normales y uno extra grande. El grande era la versión Zerg de Terran Marauders. En lugar de estar armados con un rifle de hueso que crece en el brazo izquierdo y lleva una garra de guadaña en el derecho como los guerreros infestados, los belicistas infestados llevaban un solo cañón de hueso que disparaba esporas buscadoras explosivas, al igual que las que disparaban los rastreadores de esporas. Esto también permitió a los belicistas infestados atacar aviones. Los Wraithlords estaban teniendo un gran efecto sobre los Zerg cuando sus Ghostglaives y Wraithswords atravesaron escuadrones enteros de criaturas Zerg. Liderándolos a todos estaba el Wraithlord instalado con la piedra espiritual del Warp Spider Exarch Sarokidae, que había caído en un duelo mortal contra otro destructor híbrido en uno de los enfrentamientos anteriores, en el que las fuerzas Eldar habían recuperado el caparazón vacío de un Wraithlord. Fusionaron la piedra espiritual del antiguo Exarca y la construcción Wraithbone. Tenía una rabia tan grande contra los Zerg. El Wraithblade de Sarokidae atravesó el pecho de un hidralisco que agarró la cabeza del hidralisco con la otra mano y la aplastó. Luego procedió a enviar una ráfaga de llamas desde el lanzallamas instalado en su mano izquierda. Varias espinas de hidraliscos rebotaron en la armadura del pecho del cuerpo de Wraithlord, luego el ex exarca casi pareció rugir y luego disparó su Star Cannon montado en el hombro contra las filas de hidraliscos. La bola de plasma detonó con un resplandor brillante como el de una estrella, convirtiendo a varias criaturas Zerg en cenizas. Harías bien en probar mis Reavers. Sarokidae de Swarmbane giró justo a tiempo para bloquear el golpe descendente de la garra del Reaver con su Wraithblade. GRRRRR. Las garras afiladas del Power Fist izquierdo de Sarokidae se clavaron profundamente en el costado de la cara del Reaver y lo arrastraron hacia adelante. El Reaver rugió y agitó su otra garra desde un lado. El impacto de ese ataque obligó a Sarokidae a retroceder, pero su caparazón era el de una construcción antigua, de tecnología Eldar en su apogeo. Una poderosa energía de influencia psíquica cubrió el cuerpo del Wraithlord y partes de esa armadura rota se repararon lentamente incluso cuando un Wraithguard disparó su arma contra el Reaver para ganar tiempo. Golpeado por la poderosa arma Eldar, el Reaver se tambaleó hacia atrás solo para cargar hacia adelante y enviar al Wraithguard contra una pared rocosa. Para entonces, sin embargo, Sarokidae estaba listo para luchar contra el Reaver, y hundió la Wraithsword en el costado del Reaver, el escudo de los Zerg y el poderoso campo de disrupción del arma Eldar chisporroteando uno contra el otro. Sin embargo, el Reaver había atravesado una lluvia de disparos de armas y el Wraithlord acababa de regenerar gran parte de sus daños. 2 golpes de Wraithswords fueron suficientes para atravesar el escudo y Sarokidae envió un chorro de llamas a la cara del Reaver. El Reaver gritó cuando fue cegado temporalmente por la intensa llama, pero no se hundiría tan fácilmente. Apartó la mano izquierda en llamas de Sarokidae y le dio un cabezazo al Wraithlord. Incluso mientras caía hacia atrás, el Reaver atacó al Wraithlord con la agresión de un perro rabioso. Una ráfaga de garras y explosiones de plasma de su boca hizo que Sarokidae se tambaleara. Sin embargo, el ex exarca no estaba solo. El Wraithguard dañado disparó sus armas contra el Reaver 2 veces antes de que los tentáculos de la espalda del Reaver lo partieran en 2 pedazos. En ese momento de vacilación, el Wraithlord disparó Star Cannon en el pecho del Reaver y perforó un agujero en la armadura del pecho a través del cual la Wraithsword se hundió profundamente y con fuerza.
Sarokidae torció la hoja antes de cortarla de lado. El rehaber casi se derrumba, su torso ensangrentado, pero aún no estaba muerto. De repente saltó y mordió el codo derecho del White Lord y se envolvió alrededor de la cintura del White Lord, manteniéndolo en su lugar. Antes de que Sarokidae pudiera reaccionar, una espada de pura energía psiónica tan oscura y poderosa como el vacío frío del espacio atravesó su caparazón. El destructor híbrido poseído por la mente suprema retiró la espada y agarró el agujero con sus garras y arrancó la piedra espiritual del antiguo exarca. Impresionante. Los otros Wraithlords no podían competir también contra los otros Rehaber. De hecho, otros Wraithlords habían luchado contra el Rehaber y el Rehaber había partido a un Wraithlord en pedazos antes de ser asesinado por el poder combinado de los dos Wraithlords restantes y mucha potencia de fuego Eldar. ¿Es esto todo lo que tienes, Eldar? Perdóname, Selleris, susurró Araesir mientras se abalanzaba sobre el destructor híbrido. ¡No! Lamentable. Con mucho gusto consumiré su alma, exarca. Volran BS Imperiales. 978.739 M41. Cerca del depósito de suministros Aigal Volran se rió entre dientes mientras avanzaba en su poderoso avatar hecho de un patriarca engendrado apresuradamente. Aunque el cuerpo era el de un patriarca cuyo tiempo de desove había sido acelerado con la increíble energía psiónica de Volran, todavía era impresionante dado el fragmento de conciencia de Volran que contenía. Los Zerg eran criaturas de Essence, y Essence no era solo el ADN de los Zerg sino sus almas. Las almas eran tan puras que cada criatura Zerg contenía en su interior la semilla de un alma, cada una diferente en tamaño y en la forma en que se representan en el reino físico. Este concepto era algo casi imposible de explicar a aquellos que no eran Zerg. Los Zerg no eran como los tiránidos. Aunque Overmind funcionaba de manera muy similar a Ibemind de los tiránids, pero a diferencia de los tiránids, cada Zerg era capaz de individualizarse con el tiempo y la madurez de su esencia. Además, la mente suprema actual era diferente a su predecesora y su esencia estaba muy ligada a cada ser con su propia esencia. Los tiránidos tenían una debilidad en el campo de batalla en forma de criaturas sinápticas, cuyas muertes a menudo resultaban en graves impactos tácticos contra los tiránidos. Los Zerg también tenían un problema similar en el sentido de que las criaturas que ejercen una red psiónica como Overminds y Overseers harían que los Zerg bajo su red de control se volvieran salvajes si estas criaturas controladoras murieran. Sin embargo, la mente suprema, los comandantes humanos, los cerebrados o los jerarcas podrían ejercer un control directo sobre esos grupos salvajes de Zerg, siendo el control de la mente suprema absoluto y completo, tanto que la mente suprema podría literalmente microgestionar miles de millones de Zerg sin siquiera inmutarse. Este rasgo de control también se le dio a los comandantes humanos, Alena, Volran, Argen y Elric. A pesar de la capacidad muy reducida, aún podían ejercer un control extenso, con Alena mostrando su capacidad para controlar directamente el equivalente a 100 millones de Zerglings. Aunque los poderes y el enfoque de Volran habían estado en el combate directo y personal, por lo que sus poderes psiónicos siempre han sido mucho más débiles que los de Alena, la psíquica, aún podía comandar aproximadamente una décima parte de la capacidad de Alena. Eso seguía siendo el equivalente a 10 millones de Zerglings, y si eso se calculaba en términos del juego StarCraft, eran aproximadamente 2,5 millones de puntos de control ya que New Swarm mantenía aproximadamente un punto de control para 4 Zerglings. En cualquier caso, Volran tenía suficiente control psiónico para activar su trampa. Actualmente, Volran había dejado caer su avatar y un pequeño grupo de guardaespaldas entre el frente y la fortaleza de Rugale. Vio cuerpos carbonizados y rotos de Zerg por todas partes. Los humanos, sin saberlo, masacraron a millones de zergesnos y decenas de miles de criaturas Zerg más avanzadas. Pocos sabían que la derrota de los Zerg en regiones tan vastas del planeta había sido una trampa en sí misma. Con una oleada de represalias Zerg renovadas, que incluyeron variantes Zerg más avanzadas encontradas por los imperiales por primera vez, la Guardia Imperial quedó atrapada en sus ubicaciones actuales, y el frente se congeló como el hielo incapaz de avanzar o retroceder. Volran era astuto y él había sido quien tendió esta trampa. Ahora, hay muy pocos hombres defendiendo el camino a la fortaleza de Rugale, pero tengo mi ejército aquí. Con una sola frase murmurada, Volran concentró sus poderes psiónicos, tan limitados como estaban en este patético avatar que de ninguna manera era rival para su avatar real creado para él por la propia supermente. Aún así, había una increíble cantidad de poder allí.
Como un tsunami de energía crepitante, un vasto círculo de poder psiónico irradió desde el avatar de Volran. Astillas y rayos de energía concentrada se encontraron aferrándose a los cadáveres caídos de Overlords y Overseers eliminados por las Valkyries y Marauders empleados por la Guardia Imperial. Estos rayos de energía llenaron el cadáver, y dado tal poder para despertar la esencia de la criatura, la muerte física tenía muy poco sentido. Aunque solo aquellas criaturas con la mayor parte de su carne podían regenerarse por el poder de Volran, fue suficiente para despertar a casi 100 Overlords y Overseers en un radio de 50 kilómetros. Luego, el poder de Volran se vinculó con cada una de las criaturas controladoras en el aire, incluso cuando se levantaron con su carne reparándose. Estos Overlords y Overseers comenzaron a dispersarse en un gran círculo, eventualmente cubriendo un área significativa centrada en Volran. Los supervisores visitaron grandes campos de batalla donde se habían producido escaramuzas de gran número y miles de Zerg masacrados por las pisadas de las armaduras imperiales y los rayos de los rifles láser imperiales, mientras que los Overlords se encontraban sobre campos de batalla más pequeños. Lástima que no pueda extender más mi voluntad en este cuerpo tosco, murmuró Volran mientras un espeso sudor parecido a una mucosidad goteaba de sus cejas fruncidas de caparazón coloreado. En el momento en que todos y cada uno de los Overlord y Overseer que fueron revividos por la pura voluntad de Volran, el comandante humano desató su poder. Todo el planeta pareció temblar cuando una gran explosión de poder psiónico provocó pequeños terremotos. Uno por uno, los ser caídos se reconstituyeron y se levantaron de su lecho de muerte. Algunos no se vieron afectados por completo, sus minúsculos cristales Kaidarin fueron destruidos o dañados, mientras que otros lucharon por regenerar una parte significativa de su cuerpo y, sin embargo, había millones de criaturas que se levantaban de la muerte. A diferencia de otras criaturas vivientes de esta galaxia, el alma de un ser no fue a la disformidad a menos que fuera asesinado por un guerrero de los dioses del caos. El enjambre había experimentado eso más de una vez. Las muertes normales devolverían el alma a la mente suprema, dejando que la esencia se disipe lentamente dentro del cadáver. Sin embargo, a estos ser caídos no se les devolvió el alma a la mente suprema. Entonces, ¿a dónde fueron las almas? La respuesta fue que nunca se fueron. Algunos realmente murieron, pero otros no tuvieron una muerte verdadera. Este fue un truco especial que Volran aplicó a toda esta campaña. De los millones de serguesnos y casi 300 miles de grandes criaturas Zerg que cayeron ante la implacable marcha de la Guardia Imperial, casi un tercio de ellos vieron sus cuerpos destruidos de manera que el cerebro permaneció intacto. En lo más profundo de sus cerebros había un órgano especial llamado glándula de reencarnación póstumo, ubicado justo debajo del equivalente ser del hipotálamo humano. En el momento en que se vertió suficiente poder psiónico en la glándula, comenzó a retirar la esencia que se disipaba de regreso al cadáver y usando el alma almacenada en el fragmento de Kaidarin relativamente más grande dentro del cerebro, la glándula regeneró a la criatura caída. Aunque la glándula en sí requirió una cantidad significativa de tiempo para volver a su función anterior, fue suficiente para revivir a la criatura Zerg. Volran inspiró profundamente la sensación de millones de conexiones bajo su control. En varios campos de batalla grandes, se formó un ejército Zerg renovado. Primer objetivo, el depósito de trenes de Aigal que se encuentra entre el complejo de silos de grano de Delpen y la fortaleza de Rugale. Tendría una defensa significativa sobre sí mismo, y al no haber sufrido incursiones previas, sus estructuras permanecerían intactas. Necesito saber más sobre su defensa si deseo infligir tanto daño que no pierda el tiempo marchando sobre la propia fortaleza de Rugale. Volran parecía hablar solo, pero eso estaba lejos de la verdad. Cuando terminó sus comentarios, un pequeño grupo de Sergunters se levantó lentamente del suelo. El líder de esta manada de cazadores de 12 personas parecía ser un guerrero experimentado. Su grueso caparazón estaba cubierto de varias cicatrices de batalla, incluida una importante que le recorría la cara. Ve, busca a sus líderes y mátalos. Llévate estos pestelings mejorados contigo y sabotea lo que puedas. A la orden de su amo, el líder de la manada de cazadores asintió y volvió a hundirse en el suelo, seguido no solo por el resto de su manada de cazadores, sino por 50 o más pestelings que brillaban con un verde fluorescente enfermizo mucho más que sus hermanos normales. El depósito de trenes de Aigal había sido un importante depósito de suministros para la Guardia Imperial incluso durante los peores ataques de los Zerg.
Con el silo de grano de Delpen al oeste y las escarpadas colinas y montañas al norte y al sur defendiendo el dominio humano contra los Zerg, el depósito de trenes de Aigal y sus instalaciones habían proporcionado un excelente punto de partida y depósito de suministros para los imperiales. Particularmente por el ferrocarril de 6 vías que se extendía desde la fortaleza de Rugale hasta el depósito de trenes de Aigal, desde el cual una red de vías de tren hacia el resto del planeta. También funcionó como la última línea de defensa antes de la propia capital planetaria. Diseñada y construida por los rebeldes magos en la antigüedad, esta instalación era como todas las instalaciones imperiales y del Mechanicus. Resistente, robusta, extravagante y armada hasta los dientes. Rodeando el depósito de trenes en forma de cúpula había 2 bastiones de la Guardia Imperial de diseño antiguo que permitían un mayor armamento en su estructura. Cada bastión tenía 5 pisos de altura y la planta baja estaba formada por sólidos cimientos de rocalla y catwalks blindados que se extendían hasta los muros al aire libre circundantes que protegían la cúpula. Armados con 4 puntos de armas pesadas en cada uno de los pisos tercero y cuarto y con una única torre antiaérea de hidra en el techo, estos bastiones también albergaban 5 escuadrones de guardias, cada uno de los cuales saldría para proteger las paredes. Además de los 2 bastiones ubicados al noroeste y sureste de la cúpula, había 4 torres de esquina al aire libre instaladas con poderosas baterías de armas. 2 de las torres se instalaron con cañones sacudidores de la tierra, lo que permitió que la fortificación lanzara un ataque poderoso y devastador contra los enemigos más allá del alcance de los cañones láser de 4 enlaces instalados en las otras 2 torres. Normalmente, estas increíbles armas apenas estaban tripuladas, y solo las visitas ocasionales de los tecnosacerdotes y la atención diaria de las 2 docenas de servidores las reactivarían. Sin embargo, desde la invasión de los Zerg, este depósito de trenes se había convertido en un importante depósito de suministros para los humanos, y cada uno de los bastiones y las torres estaban atendidos por muchos guardias y mantenidos por cuadros de ingenieros y servidores. No solo eso, se instalaron 10 plataformas de defensa de sable en las paredes para vigilar los alrededores. Con 4 escuadrones de 3 centinelas constantemente explorando el área, el depósito parecía bastante seguro. Después de todo, ningún ejército lo suficientemente grande podría pasar la fuerte línea del frente y conquistar el depósito a menos que la guerra se perdiera por completo. Guarnecían el depósito que sus días de comodidad iban a llegar a un final abrupto y violento. La primera señal de sus muertes fue el ataque al capitán Villors y sus guardaespaldas. El capitán Villors del 88 Regimiento de Infantería Ligera de Riax, 5 compañía, había reemplazado al canalla traidor que se puso del lado del traidor general Begin, y había estado al mando de las defensas del depósito desde entonces. Era un buen espadachín cuyas habilidades con la espada sierra eran famosas entre los oficiales del 88 de Riax, y su cuadro personal de guardaespaldas, formado por 3 soldados de asalto y 2 ovinos, eran todos veteranos experimentados. Entonces, fue una gran sorpresa cuando el capitán Villors, sus guardaespaldas, 2 tenientes y el comisario de la compañía Bantus fueron asesinados por el escuadrón de cazadores que emergió del suelo justo cuando el liderazgo de la 5 compañía salió a inspeccionar a los conscriptos recién llegados. Que llegó esa mañana en una de las locomotoras menores. Los cazadores no pudieron salir del suelo gracias a los gruesos cimientos de rocarrete del depósito del tren, pero el suelo blando que rodeaba el depósito no les brindaba tal protección a los humanos. El capitán de la Guardia Imperial y su séquito fueron asesinados en un minuto, y antes de que los hombres en las paredes o cerca de las vías del tren pudieran reaccionar, los Pesteling lanzaron sus propios asaltos. Estos Pestelings no eran las versiones lentas y básicas que la Guardia Imperial había encontrado antes. Estos fueron evolucionados con el poder de la mente suprema. Más de 50 Pestelings que brillaban en verde brillante explotaron desde el suelo y luego se lanzaron al aire y arrojaron su cuerpo en forma de bola a las diversas defensas alrededor de la pared. Los guardias quedaron demasiado sorprendidos al ver las diminutas alas batiendo a los costados de los Pestelings acurrucados, y estaban demasiado conmocionados para notar cómo algunos de los Pestelings que fueron derribados explotaron en una gran lluvia de ácido solo para engendrar 5 Pestelings más pequeños. Para cuando terminaron los Pestelings, la mitad de las plataformas de defensa de sables estaban fuera de servicio y casi un centenar de guardias estaban muertos o incapacitados, e incluso uno de los cañones y Archaker estaba dañado. El oficial superviviente, un teniente, envió rápidamente un despacho en una pequeña locomotora a la fortaleza de Rugale ya que la antena principal de comunicación también fue destruida por los Pesteling.
Sorprendido por el ataque, el Inquisidor había enviado refuerzos. Se enviaron 4 tanques Leman Russ, 8 chimeras y 2 Elounds junto con casi 500 hombres más, así como uno de los trenes de guerra, un tosco tren de armas móviles que generalmente se adjunta a los trenes de carga como escoltas. Montado con un cañón de batalla, 2 cañones automáticos y 6 torretas ametralladoras pesadas tripuladas, un tren de guerra a menudo era suficiente como escolta en este antes pacífico mundo agrícola. Los Zerg bajo el mando de Volran llegaron al depósito de suministros apenas una hora después de que llegaran los refuerzos. Shattering Arrow fue el último de los 4 tanques Leman Russ que defendían el depósito de trenes de Aigal. Aunque las 2 torretas de cañón láser de 4 enlaces y uno de los bastiones todavía estaban luchando, la batalla casi se perdió. Las fuerzas imperiales resistieron bien durante los primeros 30 minutos contra los miles de serguesnos que cubrían el campo. El único cañón de Archaker intacto brillaba y los morteros y cañones automáticos agotaron rápidamente sus reservas de munición a medida que la implacable marcha de los Zerg se acercaba cada vez más. Los volteres pesados y los ametralladoras pesados montados en las plataformas de defensa de sable no pudieron detener las oleadas de serguesnos y los muros cayeron mucho antes de que llegaran las grandes criaturas Zerg. Con los Zerglings actualizados a Raptors y dándoles un empujón adicional con algunas mejoras menores, las paredes estaban repletas de Zerglings saltando y clavando sus garras en las paredes. Como un horrible enjambre de langostas, los Zerglings escalaron la pared con sus garras encerradas en una hoja así mínima y sus extremidades fortalecidas por las mutaciones. Aunque abandonaron Adrenal Overload y Ardent Carapace, la introducción de la mutación Cyclau y Metabolic Boost fueron suficientes para dar a los Zerglings la capacidad de escalar las paredes reforzadas. No pasó mucho tiempo antes de que los tanques también cayeran. Los serguesnos no podían esperar igualar la potencia de fuego de los vehículos, particularmente con Elounds y chimeras cubriendo los tanques Leman Russ para que no fueran abrumados. Afectaron bastante a las primeras oleadas de Zerglings, pero, de nuevo, había demasiados Zerglings. Ni siquiera las grandes llamaradas de fuego arrojadas por los Elounds pudieron detenerlos a todos cuando comenzaron a rodear los vehículos. Con las mutaciones de Cyclau, los Zerglings tenían suficiente capacidad de perforación para destrozar la armadura externa y dañar los mecanismos que podían alcanzar con sus garras. Los tanques Leman Russ duraron un poco más gracias a su grueso blindaje, pero las quimeras cayeron rápidamente y los Elounds hicieron lo mismo, incluso cuando varios cientos de Zerglings se convirtieron repentinamente en capullos para mutar en Pestelings. Las torretas de cañón láser de 4 enlaces apuntaban bajo y disparaban sus armas contra los serguesnos, pero no eran una buena arma contra enemigos como los serguesnos. De hecho, los bastiones imperiales y sus volteres pesados eran mucho más útiles para enfrentarse a enemigos masivos. Sin embargo, incluso los bastiones imperiales cayeron cuando los Zerglings tomaron las paredes y se estrellaron contra uno de los bastiones. El puñado de guardias dentro del bastión luchó duro, pero fueron masacrados rápidamente hasta convertirlos en pequeños pedazos de carne y sus almas fueron devoradas. Cuando el Imperial se dio cuenta de que habían perdido, el tanque Shattering Arrow comenzó a retirarse, aplastando a decenas de Zerglings bajo sus orugas incluso mientras retrocedía hacia donde el War Train estaba disparando con todo lo que tenía. Luego, el bastión restante se quedó en silencio. El tren de guerra comenzó a retroceder junto con el tanque Leman Russ. Los serguesnos los acosaron pero no los persiguieron, como si fueran de poca importancia. Para cuando los 2 vehículos humanos regresaron a la fortaleza de Rugale, todos los caminos a la ciudad capital de los humanos estaban cortados. 2 horas después de que los vehículos se retiraran a la fortaleza, los Zerg habían acumulado una gran fuerza a pocos kilómetros de la zona más alejada de los basiliscos. El sensorium de la fortaleza reportó casi 2 millones de Zerglings y decenas de miles de criaturas Zerg mayores, y sus fuerzas estaban creciendo. No sabían que los Zerg finalmente habían eludido el frente de batalla utilizando Nidus Worms mejorados, reforzando así a las fuerzas Zerg que estaban a punto de asediar la capital planetaria. Anubis vs Flota Imperial. 978.739 M41. Órbita extremadamente alta de Argol segundo al mismo tiempo que el asalto de Volran a la estación de trenes de Aigal, el nuevo patriarca Anubis comenzó un contraataque masivo contra la flota imperial que ahora gobierna los cielos sobre el planeta.
Aunque la flota de Zerg que se escondía entre el campo de asteroides cargado magnéticamente no podía usarse para evitar que los cañones láser terrestres los destruyeran, al menos hasta que tales instalaciones fueran destruidas, el patriarca recién nacido tenía otras cartas. Lo que los imperiales no sabían era que la mente suprema había abierto en secreto varios agujeros de gusano en el sector Riax, y el agujero de gusano principal se había abierto en una región cercana al sistema Argol. De hecho, si no hubiera sido por las Virus Bombs y los planes de Overmind para ellos, Argol System habría caído hace mucho tiempo. Los Zerg ya habían establecido su presencia en dos sistemas no descubiertos en los mismos bordes del subsector Istandor. Un mundo volcánico violento y un mundo desértico, ambos absolutamente inhabitables para los humanos, se convirtieron rápidamente en escenario para los Zerg. Habían criado una cantidad impresionante de criaturas Zerg durante la década en que toda la atención de los imperiales estaba puesta en Argol II y la presencia menor de Zerg allí. En el momento en que Overmind había ordenado a Anubis que atacara a la flota imperial, un destacamento de la flota Zerg estacionada alrededor de los dos planetas de preparación se movió. En el momento en que las fuerzas de Volran estaban atacando el depósito de trenes, la flota Zerg salió de las sombras de Argol I. Los imperiales habían estado tan obsesionados con Argol II que no notaron cómo Argol I estaba en silencio. Simplemente consideraron cuán primitivo era este mundo. Eran complacientes y, en cuestión de horas, el mundo feudal cayó ante los millones de Zerg que se habían infiltrado silenciosamente en el planeta. Incluso cuando los primitivos ejércitos armados con espadas de Argol I chocaron contra las fuerzas Zerg numéricamente superiores, la flota Zerg avanzó hacia Argol II. Al darse cuenta finalmente de la flota Zerg, los imperiales respondieron. Con la excepción de la nave negra del inquisidor Boundless-Ate, sus escoltas, el crucero de asalto de los Crimson Knights Paladins Blade y sus escoltas, el resto de la flota imperial se movió para destruir la flota Xeno. La flota imperial se había fortalecido en los días y semanas transcurridos desde su primera llegada. El crucero clase Tyrant Incandescence of Atrer, el crucero ligero clase Dauntless Heretics End todavía estaban allí, pero la flota había aumentado a 15 naves, incluido otro crucero. El crucero clase Lunar Gloriosa Mortis se había unido a la flota junto con el crucero ligero clase Endurance Augustus Libre y 5 fragatas clase Espada. Era una buena flota con una buena mezcla de barcos pesados y ligeros. El problema era que esta flota se enfrentaba a los Zerg. Aunque no había naves colmena presentes, había suficientes criaturas grandes para enfrentarse a la flota imperial con facilidad. 2 docenas de Raidens y 8 Krakenlisks lideraron la carga mientras 26 Tiamats escoltaban a las criaturas más grandes. Un centenar de Scourers y sus espesos enjambres de Scourges eran solo una pequeña fracción de los miles de guardianes, devoradores, corruptores y cientos de miles de mutaliscos y variantes que rodeaban la fuerte flota de leviatanes llena de tropas terrestres Zerg. La nave capital de la flota Zerg, sin embargo, era un Garuda solitario con su cuerpo principal alcanzando fácilmente los 5 kilómetros de longitud. Resplandeciente y envuelto en llamas psiónicas, el Garuda tenía una de las pocas armas espaciales de largo alcance, de las que la flota Zerg carecía dolorosamente. El ataque inicial fue cometido por los imperiales. Lanzaron sus masivamente poderosos torpedos antibuque contra la flota Zerg. Misiles espaciales tan grandes como casas fueron lanzados contra la flota Zerg y, sin embargo, los Zerg no se inmutaron ante tal demostración de poder destructivo. Los Raidens extendieron sus alas tanto como pudieron y formaron un círculo defensivo alrededor de la flota Zerg. Dentro del círculo estaban los Scourers y su espesa nube de Scourges. Mucho antes de que los torpedos imperiales pudieran llegar a su destino, Raidens disparó su red de pulsos electromagnéticos, destrozando los muy resistentes sistemas electrónicos a bordo de los torpedos. Por supuesto, los imperiales sabían cómo construir cosas con redundancias, y solo 6 torpedos se detuvieron en seco o explotaron a mitad de camino. Otros todavía se dirigían hacia la flota Zerg. Luego, los Scourers usaron sus catapultas psiónicas para lanzar grupos enteros de Scourges hacia los torpedos. Ni siquiera el grueso casco blindado de los torpedos imperiales pudo evitar que cientos de Scourges cometieran suicidios mortales en su casco. Uno por uno, los torpedos estallaron en grandes llamaradas de detonación nuclear. Sin embargo, los Zerg aún no habían terminado con Scourges. Dado que fue uno de los pocos ataques de largo alcance que mantuvo la flota Zerg, los grupos completos de Scourges lanzados hacia la flota imperial por los Scourers eran algo potencialmente peligroso.
Además de eso, el poderoso Garuda disparó sus municiones mortales. Una docena de espinas gigantes evolucionaron por completo con varios órganos internos que lo hicieron tan peligroso como los torpedos imperiales, excepto en el rango máximo de disparo. Estas docenas de espinas desaparecieron rápidamente como si fueran absorbidas por el espacio frente a ellas. Luego, en cuestión de segundos, reaparecieron a solo 3000 kilómetros de la nave escolta más cercana. La nave y sus compañeros de escuadrón apuntaron rápidamente con sus armas a las espinas dorsales que se acercaban y, aunque el pánico era palpable, las dos naves lograron reaccionar con la suficiente rapidez. Las dos fragatas clase Espada al frente de la flota imperial dirigieron sus numerosos cañones hacia los proyectiles entrantes que de alguna manera parecían cobrar existencia. Más grandes y más lentos que los torpedos imperiales, que alcanzan unos 60 metros de largo, estas espinas gigantes tenían al menos 100 metros de largo y crepitaban con energía psiónica que cubría su superficie con bordes letales de un campo de energía similar a Warblade, así como una sola capa de poderoso escudo endurecido, un estándar para las criaturas grandes ahora. Contra tales misiles, las baterías de armas se agotaron en defensa. Cañones de gran tamaño con un poder increíble dispararon sus proyectiles mientras que los aceleradores lineales, una versión humana de los cañones de riel, una tecnología perdida para la humanidad, dispararon sus propios proyectiles. Con la ayuda en parte de decenas de cañones láser gigantes, cañones de plasma y cañones de fusión, las dos fragatas clase Sword establecieron un campo de explosión contra los misiles que se aproximaban. Una de las espinas de Garuda fue golpeada por 3 impactos explosivos de un cañón de plasma, y su escudo estalló contra tal daño cuando un destructor turbo láser de triple cañón controlado por servidor que fácilmente podría haber sido instalado en un titán. Disparó sus rayos láser. Aunque no es la misma arma que un arma montada en titán, el principio sigue siendo el mismo y causó suficiente daño al escudo que el escudo de la columna colapsó. Luego, la columna vertebral fue golpeada aún más por más láser, sobre lo cual la columna vertebral explotó en una lluvia de explosión nuclear mortal. 3 espinas más encontraron esos extremos, pero otras dieron en el blanco. 5 espinas golpearon Home of Fight y 3 golpearon Decadence in Glory, y ambos sufrieron mucho. El Hogar de la Fe perdió más del 80% de su escudo del vacío después de que 3 de las espinas explotaran en un espantoso fuego nuclear, mientras que las 2 espinas restantes atravesaron los últimos restos del escudo del vacío con facilidad. Luego se dirigieron hacia la sección delantera de la nave, perforando el casco hasta que quedaron medio enterrados en el metal antes de explotar. El destello de las 2 explosiones nucleares fue demasiado brillante y paralizó la nave imperial, aunque su fuerte constitución le permitió seguir siendo algo funcional. El Decadence in Glory había tenido más suerte con solo 3 de las espinas golpeándolo y causando que su escudo se drenara, pero el escudo del vacío hizo su trabajo admirablemente. Sin embargo, para entonces ya habían llegado los azote. Fueron arrojados por el Scourer y, por lo tanto, se movieron más rápido de lo que normalmente lo habrían hecho por sí mismos. Con cada uno de los 100 Scourers arrojando 5 huestes de Scourges cada uno, 500 grupos de 50 o más Scourges estaban ahora sobre la flota imperial. Por supuesto, las 2 fragatas clase Espada fueron golpeadas primero nuevamente. Decadence in Glory fue rápidamente vaciado de su escudo restante cuando 2 huestes de Scourges explotaron sobre el escudo del vacío, sus bolsas de ácido causaron explosiones térmicas y psiónicas. Luego, 4 huestes de Scourges atacaron Decadence in Glory, y el resultado había sido que todo el barco parecía estar desgastado. Casi un tercio de sus baterías de armas expuestas se habían convertido en escoria mientras que el grueso revestimiento del casco se había cortado en lugares donde los Scourges implosionaron en lugar de explotar, aunque ambos seguían siendo mortales para aquellos atrapados en su abrazo mortal. A Home of Fight le fue peor ya que las 6 huestes de Scourges atravesaron el escudo de vacío restante. Algunos de los azote incluso lograron volar hacia las heridas abiertas causadas por las espinas de Garuda, provocando explosiones internas e implosiones. Si estos ataques hubieran sido los únicos, la flota imperial habría ganado a pesar de los posibles daños, pero los Zerg no fueron tan estúpidos. Incluso con oleadas de espinas y huestes de azote todavía disparados y contrarrestados por una gran pared de fuego antiaéreo, la flota Zerg se acercó. Los imperiales simplemente pensaron que los Zerg preferían las acciones de abordaje, como haría cualquier bestia xeno.
Su imaginación no los ayudó cuando los Raiden hicieron más que proyectar pulsos electromagnéticos de corto alcance para destruir los torpedos que se aproximaban. Los Raiden plegaron sus alas, doblaron su cuerpo y concentraron su energía en los huevos, que dispararon a través de su cola. 24 Raidens dispararon su munición disforme, y su juicio nublado por las interminables oleadas de scourges, espinas y enjambres entrantes de mutaliscos, corruptores y devoradores, los imperiales no vieron los huevos. Cientos de mutaliscos y gatliscos morían cada minuto solo para ser reemplazados en igual número por los leviatanes, cuya capacidad para reemplazar los números perdidos de mutaliscos jugó bien en esta batalla. Las naves de ataque imperiales sufrieron mucho por los mutaliscos y los gatliscos a pesar de que la gran cantidad de ellos se perdieron debido a las baterías de armas de las naves imperiales. Además, había devoradores y corruptores que eran peligrosos incluso para los grandes barcos. Los devoradores y su extraño ácido parecido a un moco hicieron que todo fuera pegajoso y lento, atascando las torretas de las baterías de armas e incluso una extraña batería de lanzas se atascó en un solo arco o se retrasó al disparar nuevamente. Los corruptores dispararon sus esporas de parásitos tanto a las naves de ataque como a los grandes barcos, dañando a ambos en igual medida. Mientras que las naves de ataque encontraron a sus pilotos masticados hasta la muerte por la espora parásita que perforó las cabinas, las naves grandes encontraron que la batería de sus armas estaba dañada. Fue solo cuando las criaturas Zerg menores se dispersaron repentinamente que los imperiales lo encontraron extraño. Al principio pensaron que finalmente habían ahuyentado a las desventuradas criaturas, pero la verdad estaba lejos de eso. Los huevos de Raiden implosionaron en medio de la flota imperial. Con espantosos temblores en la disformidad que hicieron que los psíquicos y los navegantes se angustiaran de dolor, se abrieron 2 docenas de pequeñas pero todavía devastadoras grietas en la disformidad. Algunas grietas estaban justo al lado de las naves imperiales o dentro de ellas, gracias a las heridas abiertas dejadas por otros ataques de los Zerg. El impacto en cascada de la energía bruta de la disformidad destrozó las naves imperiales y su escudo de vacío, y solo aquellos que no estaban tan cerca podían lidiar con la entropía de la disformidad. Aún así, los miles de demonios que saltaban de la grieta de la disformidad y se derramaban sobre los cascos y los interiores de las naves imperiales no eran algo bueno. Con 2 docenas de grietas de este tipo abriéndose, la realidad comenzó a debilitarse y adelgazarse. Como agujeros en el papel, amenazaban con abrir heridas en el tejido de la realidad, dejando escapar males mayores. Luego, tan abruptamente como habían aparecido, las grietas de la disformidad se cerraron dejando a miles de demonios varados y marchitándose en el sofocante aire de la realidad. Aún así, el daño ya estaba hecho. La flota imperial no estaba en condiciones de montar una defensa adecuada cuando la flota Zerg finalmente se acercó. Nuevas oleadas de mutaliscos y otras criaturas menores invadieron la flota imperial mientras las naves Zerg más grandes finalmente se acercaban. Las lanzas perforaron el caparazón y la carne a tal distancia, y el plasma chamuscó la carne y la sangre hervida. Proyectiles de cañón masivos explotaron sobre la armadura biológica mientras los cañones láser perforaban grandes agujeros. Aún así, los Zerg llegaron sin descanso. Tiamat se acercó a las naves imperiales y una de las pocas armas cibernéticas Zerg comenzó su trabajo. Aunque se parece muy poco a los Phase Disruptors originales de Protoss Immortals, el arma de 4 enlaces hecha de metal y cristal se calentó para una pelea. Alimentados con energía directamente de los 5 corazones masivos de Tiamat, los disruptores de Phase Zerg dispararon. La armadura imperial se derrumbó bajo el ataque cuando la materia misma de su blindaje se desarmó como papel higiénico empapado en agua durante un día. Luego, en esas partes debilitadas se clavaron los tentáculos. Garras en forma de gancho revestidas con cuchillas metálicas que ardían con el poder del vacío cortaron el interior de las naves imperiales con facilidad, y con su propio cerebro secundario y entradas sensoriales, los tentáculos atravesaron la estructura interna de las naves y arrancaron todo lo que encontraron. Considerado importante. Incluso cuando las torretas del disruptor de fase giraban para apuntar a las naves de ataque enemigas que intentaban desesperadamente salvar a sus naves nodrizas, la cabeza con forma de dragón del Tiamat mordió una sección de la nave. Un momento después, la totalidad del puente principal de la nave fue borrado por el masivo pulso del disruptor de fase disparado desde la misma boca de la nave viviente. Kraken Lisk también hizo su trabajo. Incluso cuando uno de los Tiamats se perdió lamentablemente por un fuego de lanza combinado de gloriosa Mortis y Heretics End, los Kraken Lisk se movieron.
3 de los 8 Krakenlisks giraron su rumbo y persiguieron al crucero de clase lunar Gloriosa Mortis, que estaba disparando salvas mortales que ya habían destruido 2 Tiamats y 4 Leviathans, aunque un Leviathan costaba 10 centavos la docena en el mejor de los casos. Con sus propios escudos contrarrestando el Void Shield incluso cuando chocaron con la nave de 5 kilómetros de largo. Un Krakenlisk se envolvió alrededor de la proa de la nave, con otro en la parte superior de la nave y el último en el lado de babor de la clase lunar. Los 8 tentáculos principales de Krakenlisks unieron fuertemente a la criatura a la nave. El fuego de la lanza perforó la carne de la criatura, pero esta criatura anteriormente acuática era dura. Incluso cuando las lenguas de perforación de los Krakenlisks comenzaron a destruir el blindaje para excavar en la nave, la espesa niebla de gas tóxico y microorganismos comenzaron a atascar los sensores de la batería de armas, el único peligro al que se enfrentaban estos Krakenlisks ahora. Que están tan fuertemente envueltos alrededor de su enemigo que las armas grandes no pueden disparar. Bueno, excepto por el Krakenlisk al menos. Desafortunadamente, su cuerpo estaba cubriendo el agujero de un macrocañón, que disparó inmediatamente, abriendo un enorme agujero en la criatura. Aún así, todo lo que hizo fue retrasar lo inevitable. Los rayos de absorción de materia en las raíces de los tentáculos secundarios de Krakenlisks comenzaron a disolver la clase lunar, reparando la carne lentamente. En cuestión de minutos, los 3 Krakenlisks abrieron un pequeño agujero en la armadura de la clase lunar, y de la profundidad de sus bocas salió un brillante rayo púrpura de energía destructiva. El Protoss Prismatic Beam, ahora corrompido en un arma de Zerg, perforó las capas restantes de la armadura. El rayo se hizo más fuerte a medida que los Krakenlisks aguantaban más. Aún así, la clase lunar no estaba indefensa. Si bien los Krakenlisks, que tenían alrededor de 2 kilómetros de largo, eran grandes, todavía no eran suficientes para cubrir todo el barco. El resto de la batería de armas que cubría la superficie de la nave imperial apuntó todas sus armas hacia los Krakenlisk. La sangre voló por todas partes a medida que se infligían más y más daños a los Krakenlisks. Aún así, esto alivió a la flota Zerg ya que se desvió la potencia de fuego de la clase lunar. Con el trabajo de los Krakenlisks restantes en el crucero clase Tirano Incandescencia del Odio, el crucero ligero clase Resistencia Augustus Libre también desviando la potencia de fuego de los imperiales, el resto de la flota Zerg se movía más fácilmente. Luego, incluso cuando uno de los Krakenlisks finalmente murió y explotó en una brillante autodestrucción de implosión de biofusión y una lluvia de ácido, 2 leviatanes se dirigieron a la clase lunar. Escondidos dentro de la espesa nube de smog que ciega a los sensores, los 2 leviatanes sumergieron sus tentáculos en el interior de la nave de clase lunar. Torrentes de crep y rápidas olas de humo ácido abrieron un camino para que las fuerzas Zerg dentro del vientre del leviatán abordaran la nave imperial. Con la mayoría de sus tropas en el planeta, las naves imperiales fueron rápidamente abrumadas por las interminables oleadas de Zerg que se derramaban por cada pasillo, cada grieta, cada agujero, cada conducto y cada habitación. Para cuando una sola fragata clase Espada y un destructor clase Cobra finalmente escaparon y se retiraron al planeta, los Zerg no solo habían destruido la mayor parte de la flota imperial, sino que habían abordado con éxito 3 de las naves más grandes, el Tirano, clase Cruiser Incandescence of Atrer, el crucero ligero clase Dauntless Heretics End y el crucero clase Lunar Gloriosa Mortis, aunque el otro crucero ligero clase Endurance Augustus Libre abordó con éxito una autodestrucción catastrófica, causando la destrucción de una gran parte del enjambre Mutalisk, la mitad de los Scourers y Scourges, todos menos uno de los Krakenlisks, 6 Leviathans y 4 Tiamats, además de paralizar la nave de clase Tyrant controlada por los Zerg imperiales. 978.739 M41. Capital planetaria, fortaleza de Rugale. El inquisidor gruñó mientras miraba hacia abajo desde la torre más alta del santuario interior de la fortaleza. Vio la gran alfombra de enemigos que se agrupaban justo más allá del alcance del cañón Earthshaker. Sabía que en el mismo momento en que los Zerg se sintieran listos, comenzaría el asalto. Aunque tenía el arma orbital en la mano y los cañones láser terrestres para destruir cualquier enemigo volador entre el planeta y los satélites para que no dañaran a los satélites, podía sentir una sensación de aprensión. Una cosa, lo único que lo complació fue el descubrimiento de las bombas de virus. Excavando en los archivos, los miembros de Mechanicus finalmente descubrieron la ubicación y el código de activación de las bombas de virus escondidas en la bóveda secreta debajo de la fortaleza. Si se presenta el peor de los escenarios, entonces me veré obligado a usarlo.
Lo que le preocupaba era que todavía había 11 bombas en esa bóveda y tales armas no se tocaron a la ligera. ¿Qué estáis esperando, demonios Xeno? Supermente vs Eldar. 978.739 M41. Ubicación desconocida. Overmind estaba a punto de aplastar la vida de la exarca Araesir, que ahora yacía sobre un suelo rocoso. Está bien, eso fue inesperado. Ataviado con un cuerpo de destructor híbrido modificado, la mente suprema miró hacia arriba cuando la puerta del templo Eldar se abrió de nuevo. Lo hizo detenerse. Una sola entidad poderosa se agitó dentro de la estructura. Fue lo suficientemente poderoso como para detener las acciones de la mente suprema. Entonces, ¿eso es lo que los Eldar realmente estaban escondiendo allí? La vidente corrió y se arrastró hacia su amante y lo abrazó con fuerza. Morirás por las manos ensangrentadas de un dios, cosa repugnante. ¿Un dios? Overmind pareció vacilar antes de soltar su equivalente a una sonrisa. Me pregunto si será tan sabroso. Fin del capítulo 51.